El jinete sin cabeza Dullahan. El Dullahan o Gansean, que significa sin cabeza. Este ser proviene de la mitología irlandesa y es una especie de ser malvado o criatura siniestra, que aparece como un jinete sin cabeza o un caballero sin cabeza. Se dice que Dullahan es la encarnación del dios celta Crondu. El Dullahan debe interpretarse como el presagio de la muerte. El Dullahan es representado como un jinete sin cabeza, generalmente en un caballo negro, que lleva su propia cabeza en su brazo. Por lo general, el Dullahan es masculino, pero hay algunas versiones femeninas. La boca de su cabeza cercenada generalmente tiene una sonrisa horrible que toca ambos lados de la cabeza. Sus ojos son enormes y se mueven por todos lados como moscas y pueden ver a través del campo incluso durante las noches más oscuras. Se cree que Dullahan usa la columna vertebral de un cadáver humano como látigo, y está adornado con objetos funerarios. Los antiguos irlandeses creían que donde Dullahan deja de montar, una persona morirá. El Dullahan grita el nombre de la persona, retirando el alma de su víctima. En ese momento la persona se deja caer inmediatamente. Hay rumores de que los objetos dorados pueden obligar al Dullahan a desaparecer. Todas las cerraduras y puertas se abren solas cuando se acerca el Dullahan. Además, no aprecian ser observados durante sus comisiones. Los que se atreven a hacerlo son rociados con un tazón de sangre, a menudo una señal de que estarán entre los próximos fallecidos, o incluso reciben azotes. Este mito puede haber inspirado la leyenda del famoso jinete sin cabeza. El carruaje de la muerte. El carruaje de la muerte forma parte del folclore del noroeste de Europa. Es particularmente fuerte en Irlanda, donde se conoce como Coiste Bodar, que también significa carruaje silencioso, pero también se puede encontrar en historias de la cultura británica y estadounidense. Por lo general, se representa como un carruaje negro conducido por un cochero sin cabeza. Según la leyenda, la vista o el sonido del carruaje es el presagio de la muerte. Advierte de la muerte inminente de uno mismo o de un familiar cercano. En Irlanda, en particular, el carro de la muerte es visto como un indicador de la inevitabilidad de la muerte, ya que se cree que una vez que ha llegado a la tierra, nunca puede regresar vacío. Así, una vez que la muerte de un individuo ha sido decidida por un poder superior, los mortales no pueden hacer nada para evitarla. Se dice que el conductor del Coiste Bodar es el mismo Dullahan. El alma en pena también se asocia con el carruaje y, a menudo, se representa acompañándolo. En su mayoría se encuentran después de la medianoche, a veces precedidos por el fuerte ruido de los cascos de los caballos o las ruedas de los carruajes que también asustan a los animales, otras veces completamente silenciosos. Acompañado por un fuerte viento que puede levantar a una persona de sus pies. Según el folclorista Thomas Johnson Westrop, a la vista o el sonido del carruaje, todas las puertas deben abrirse y luego no se detendrá en la casa para llamar a un miembro de la familia, sino solo para predecir la muerte de algún familiar a distancia. Una historia popular ocurrió el 11 de diciembre de 1876, cuando un sirviente de la familia McNamara de la estancia en Nistimon House estaba dando un paseo nocturno cuando escuchó el ruido de las ruedas. Pensando para sí mismo qué vehículo saldría a una hora tan tardía. De repente se dio cuenta de que era el Coiste Bodar. Sin dudarlo, el sirviente corrió y abrió las 3 puertas que conducían a Ennistimon House y se arrojó boca abajo en el suelo, y el carruaje de la muerte pasó zumbando junto a él. No se detuvo en Ennistimon House, sino que se alejó en la distancia hasta que se perdió de vista y ya no se escuchó. Un día después,
El dueño de la estancia Sir Burton McNamara moría en Londres. El justo juez. El justo juez de la noche es una de las leyendas de El Salvador, más conocidas que se ha transmitido de generación en generación para alertar a aquellos que acostumbran a salir de noche. De acuerdo a relatos antiguos, el justo juez de la noche es un personaje como un fantasma, que suele aparecérsele a quienes acostumbran a caminar por las zonas rurales a altas horas de la noche. Quienes lo han visto aseguran que su figura se asemeja a un hombre con sombrero, vestido totalmente de negro, montado sobre un caballo de ese mismo color, y en su mano sostiene una rienda o un lazo para castigar a quienes se encuentre en su camino. Su estatura es bastante alta y algunos mencionan que no tiene cabeza, que en su lugar se observa solamente una columna de humo. Es un ser errante y en los lugares que pasa el viento mueve violentamente las ramas de los árboles. Además se cuenta que en más de alguna ocasión, mostrándose como un vigilante del orden, ha azotado a cualquier incauto a manera de reprimenda por no hacer caso y deambular por la noche. Su origen parece remontarse a la época de la colonización española, cuando era necesario mantener la tranquilidad por la noche y ahuyentar los peligros de la misma. El territorio donde deambulaba haciendo sus abruptas apariciones se limitaba a la entonces pequeña nación recién independizada de la España, El Salvador. Su espíritu se aparecía solamente en las áreas rurales. Se lo describía como un fantasma de pocas palabras, solamente preguntas, y lo consideraba conveniente. Quienes se han visto sorprendidos por el justo juez, afirman haber sido advertidos de regresar a sus casas, pues el espectro afirma que la noche le pertenece solo a él. El cochero sin cabeza, de Wilquilemu. Esta es una antigua leyenda de Talca, en Chile. Se dice que desde una localidad llamada Wilquilemu, era trasladado continuamente un señor a una finca por su cochero. En una ocasión de luna llena donde solo se escuchaban a los perros ladrar, el cochero fue asaltado por unos bandidos que le cortaron la cabeza, pero siguió conduciendo sin ella para buscar a su patrón. Al llegar el cochero para cumplir su misión, el patrón montó en su coche sin darse cuenta de lo terrible que había sucedido, le dio la orden y partieron de regreso a la finca. Ya en Wilquilemu, en las pesebreras, uno de los mozos vio al cochero sin cabeza. El mozo salió corriendo desesperadamente a contar lo que había visto, pero el cochero sin cabeza había desaparecido con caballos y coche. Se dice que desde entonces el espectro del cochero sin cabeza se aparece en Wilquilemu, en 2 noches de luna llena al año, en medio del ladrido de perros. Se dice que el cochero está vestido con un poncho blanco y azul, recorriendo en un elegante coche, arriado por 2 caballos fantasmales que llevan una cruz en su frente. El templario sin cabeza de Praga. El comienzo de esta historia está en la antigua iglesia de Santa Ana en la calle Liliova, en el casco antiguo de Praga, capital de República Checa. El lugar perteneció a los caballeros templarios, antes de que la orden fuera abolida en el siglo XIV. La iglesia y el monasterio conectado fueron llamados Jerusalén por la Orden de las Cruzadas. Sin embargo, no todos los templarios se fueron. Un caballero literalmente perdió la cabeza por el cierre de la orden. No se sabe si fue decapitado debido a algún crimen que cometió, o si fue una víctima inocente, o si fue asesinado por herejía, cuando se disolvió la orden. Algunos dicen que le dio la espalda al cristianismo justo antes de ser ejecutado porque sus afirmaciones de inocencia y súplicas de intervención divina no fueron escuchadas. Durante siglos el espectro fue visto a medianoche cabalgando por la calle Liliova con la cabeza bajo el brazo. Se dice que su caballo fantasma exhalaba humo por la nariz.
Tanto el caballo como el jinete llevaban la insignia de los templarios, una cruz distintiva en la tela blanca y negra que cubría la armadura. Cuando la campana daba la una, él y el caballo simplemente desaparecían. Algunos afirmaron que podía ser liberado si alguien apuñalaba a su caballo con su propia espada, pero nadie fue lo suficientemente valiente como para intentarlo. Se dice que este fantasma vagaba alegremente por las calles por la noche, desapareciendo en la iglesia hasta que la iglesia fue desconsagrada en el siglo XVIII y convertida en una imprenta y luego en un depósito de papel. La Dama Roja sin cabeza. Se cree que el parque St. James Park, en Inglaterra, está embrujado por el espectro sin cabeza de una misteriosa dama, vestida de rojo que camina hacia el lago. La leyenda dice que fue asesinada por su esposo, quien la decapitó y arrojó su cabeza al lago. Desde entonces, la dama sigue yendo hacia el lago, en busca de la pieza faltante de su cuerpo. Las primeras personas en ver este fantasma espantoso fueron dos guardias que informaron estar tan aterrorizados al verla que fueron confinados en el hospital. Si bien este episodio ocurrió en 1800, otro testimonio es más reciente. En la década de los 70, un hombre que conducía una moto por el parque chocó contra un árbol, para evitar que una mujer sin cabeza se le acercara. Se dice que el espectro continúe apareciendo. El jinete sin cabeza de la casa Dunn. Historias de un jinete sin cabeza y una dama blanca. Se dice que la casa Dunn es una de las propiedades más embrujadas de Escocia. Esta casa señorial de Angus se encuentra en terrenos que datan de 9000 años. Ha visto su cuota de muerte y tragedia como escenario de un notorio caso de envenenamiento, asesinato y brujería, y fue utilizado como hospital durante la Segunda Guerra Mundial. La casa embrujada de Dunn permaneció con la familia Erskine hasta 1980, cuando pasó a ser parte de áreas protegidas del Fondo Nacional para Escocia. Se dice que hay que tener cuidado con el jinete sin cabeza, que por la noche deambula por las calles de Dunn, buscando venganza contra los viajeros desprevenidos. Esta impresionante mansión georgiana y la propiedad que la rodea guardan muchos oscuros secretos, incluido el fantasma de un arpista asesinado. En las tierras de Dunn también puedes encontrarte con el fantasma de un caballero que, al regresar de las cruzadas, descubrió que su esposa había sido engañada para que se casara con su amigo. Siguió una lucha a espada, y el usurpador fue atravesado y empalado en un antiguo árbol de tejo. Otros sucesos espeluznantes incluyen perros invisibles, un vestido flotando sin un cuerpo dentro, la aparición de una dama en las dependencias de los sirvientes más una serie de otros espíritus. El jinete sin cabeza mexicano. La leyenda cuenta que en un pueblo de la provincia mexicana, cierto día, entró un hombre muy pobre a una cantina, pidiendo ayuda económica, ya que su hijo se encontraba enfermo y necesitaba llevarlo a la ciudad, con un médico. De lo contrario, era muy probable que su pequeño moriría. Pero los hombres que se encontraban bebiendo, se burlaron de él y le dijeron la siguiente mentira. Dicen que el hombre que logre montar al caballo negro que galopa libre en el campo, será rico, porque el caballo lo conducirá a una cueva secreta llena con cofres de oro. El hombre, esperanzado, fue en busca del corcel que vagaba por el campo y, esperando en un árbol, logró montarlo arrojándose en su lomo. Sin embargo, el hombre no midió bien el salto, y fue tal la fuerza y velocidad que tomó el caballo encabritado, que la cabeza del hombre, quedó atorada entre las ramas, fue arrancada de cuajo. Con tanto movimiento, la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama y su sangre cubrió por completo los ojos del animal.
La bestia emprendió la carrera, con el cuerpo del hombre a cuestas. Sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje y en unos segundos ambos cayeron por el despeñadero. Hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte, no se sabía cuál era uno y cuál el otro. Cuando los hombres de la cantina del pueblo se enteraron de lo ocurrido, se arrepintieron de lo que habían hecho, pero ya era tarde. Cada noche escuchaban los cascos y relinchos del caballo, que pasaba a las afueras de su casa. Y cada mañana, encontraban la marca de una herradura en sus puertas. Se dice que el fantasma del jinete y del caballo vagan por el pueblo, cada noche. El hombre en busca de su cabeza y de la venganza que lo deje descansar tranquilo. Además, cuando se escucha el cabalgar del caballo y los relinchos, nadie en el pueblo osa salir, por temor a que el jinete termine degollándolos a ellos.